la carta a los Filipenses para hacer así rapidito y comenzar desde hoy, para arrancar hoy. Fue escrita a una iglesia que Pablo había fundado, no en las mejores condiciones, sino que bajo persecución, estando uno de los miembros convertidos fue en la cárcel, el propio carcelero se convirtió, y cuando se unió a la iglesia, lo echaron de la ciudad. O sea, apenas la iglesia se había formado con unas pocas familias, se tuvo que ir, pero el Señor sostuvo esa iglesia, y entonces un día, ya casi al final, casi al final del ministerio de Pablo, de la vida de Pablo, él escribe esta carta. Si bien no es la única carta que él escribe, todo lo que nosotros vemos en la Biblia que dice epístola en el Nuevo Testamento son cartas, y la mayoría son de Pablo. Pero esta iglesia tenía algo especial en su corazón, y hoy vamos a ver un poquito qué es de especial que tiene esa iglesia, y queremos aprender también si nosotros, queremos ver si nosotros podemos aprender algo como iglesia de esta iglesia, valga la redundancia. Y el título, si algunos han visto el estado, lo que puse en el grupo, es Mutuo Sostén. Mutuo Sostén. Y por ahí no es la mejor manera de graficar lo que quisiera exponer esta mañana, o lo que yo estoy entendiendo y aprendiendo de este texto, pero es más o menos esto, ¿no? Una persona que está un poquito más alto no es el que más trabajo está haciendo precisamente, sino que él está ahí haciendo equilibrio. Otros de abajo le está sosteniendo, pero a la vez el de abajo se está cayendo y está siendo sostenido por el de más arriba. Filipenses, le dije 1, 3 al 7. Quiero leer este texto para después sacar 3 pensamientos o extraer 3 pensamientos. Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque en todas mis oraciones, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Señor, gracias por tu palabra, y quiero pedirte que nos esté hablando esta mañana, como me has estado hablando a mí, que pueda ser utilizado también para transmitir lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Mutuo sostén. Los filipenses, la iglesia de los filipenses en la ciudad de Filipos, no podían estar en el lugar de Pablo, pero podían estar con Pablo de alguna manera. Pablo no podía estar en la iglesia de Filipos, ya saben por qué, ¿no? Les estaba explicando, ahora estaba preso. Pablo no podía decir, bueno, este domingo voy a ir al culto de la iglesia de Filipos. Él estaba preso. Asimismo, la iglesia de Filipos no podía ir todos a estar con Pablo ahí donde estaba preso. Pero había algo que los sostenía a ambos. A Pablo, por un lado, como misionero, como predicador del Evangelio, y la iglesia de Filipos, iglesia misionera, predicadora del Evangelio también. Él recibía sostenimiento de ellos, así como ellos ahora estaban recibiendo esas palabras de aliento que él estaba escribiendo. Del versículo 3 al 7, no sé si pudieron observar, no hay un punto, es una sola frase, así que es un solo tema. Y ese tema puede estar dividido por puntos
o comas, pero está refiriéndose a una sola cosa. Y es precisamente esa unión que les tenía, o que ellos tenían, Pablo y la iglesia, a los filipenses. Y por eso, en primer lugar, en los primeros versículos, quiero ver y vamos a analizar el compañerismo en el ministerio. Todos sabemos lo que significa ser compañeros. Compañeros es cuando estamos juntos en una misma tarea, en un mismo proyecto. ¿Cómo los filipenses eran compañeros de Pablo? ¿Qué compañerismo tenían en el ministerio de Pablo? Bueno, vamos a ver un poquito en este punto. También podríamos decir, y lo que dice en estos versículos, lo que más resalta en los primeros versículos es conociendo el secreto de la vida de oración de Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. ¿Cuál es el secreto de la oración? ¿Qué es lo que Pablo más está resaltando? Y por lo que estamos viendo en esta parte, cuando él ora, dice, rogando con gozo y con gratitud. Cosas que incluían en la oración de Pablo, ahora que le está escribiendo a esta iglesia, es la gratitud y el gozo. Es más que alegría. La alegría es pasajera y es un poquito lo externo, pero el gozo es algo que podemos tener, y lo que cantamos esta mañana cuando conocemos al Señor y en medio de las circunstancias difíciles, como estaba Pablo, en el medio de la cárcel, en la cárcel, él tenía gozo, hablaba de gozo y del gozo que debían tener. Y si ustedes nos van a acompañar en el estudio de esta carta, lo que más resalta es el gozo. Él está preso, sabiendo que no le queda mucho más tiempo porque el Señor se lo había revelado, pero él estaba gozoso. ¿Cómo podemos en medio de nuestras circunstancias difíciles tener gozo? ¿Qué hace la diferencia en que Pablo pueda tener gozo y algunas veces nosotros con un problemita perdemos el gozo? El ruego de Pablo era con gozo, porque dice mis oraciones rogando con gozo. ¿Sí? Incluso cuando pedimos algo, a veces nos lleva que pensar en las circunstancias. Estamos pidiendo que el Señor nos dé un buen resultado del examen médico, pero a veces estamos tan centrados en esa petición de que el Señor nos dé un buen resultado que perdemos el gozo al estar pidiendo. Pablo está orando con gozo. Él no pierde la centralidad del gozo. Ahora, ¿qué es lo que le hace poner tan contento o tan gozoso a Pablo? Si cuando leemos esta carta es imposible no ver que esta iglesia también tenía sus problemas. La carta es muy agradable en su forma de expresar de Pablo, pero también en algún momento llama la atención a la iglesia a ciertos puntos en que ellos estaban fallando. Por ejemplo, y es una de las pocas veces que el apóstol Pablo le llama la atención a alguien en la iglesia por nombre. ¿Se acuerdan? Ruego a Evodia y Síntique, está en el capítulo 4, versículo 2. Ahora, si hubiera sido yo, no piensen que me quiero comparar con Pablo, pero si hubiera sido yo, teniendo a Evodia y Síntique en mi mente, ¿cómo podría, no sé cuánto gozo podría haber tenido? A veces por la forma que a veces me dejo llevar por las circunstancias, podemos perder el gozo. Pero Pablo no, tenía a Evodia y Síntique rogándoles que se pongan de acuerdo, pero a la vez se tenía mucho gozo al orar por la iglesia con su conjunto. Lucas lo había explicado muy bien cuando
en el versículo 1, que dice que cuando él escribe a la iglesia de los santos en Filipos, no era porque todos eran perfectos. No había ninguna Evodia ni Síntique en esa iglesia. Eran todos buenitos. Cada uno hacía lo que le correspondía y eran tan especiales. ¿Quieres saber? O sea, sin embargo, a pesar de todo eso, esos santos eran especiales porque eran vistos por a través de los ojos de Cristo. Porque Cristo nos compró, pagó por nuestros pecados. Entonces, Dios nos ve santos. Y por eso la iglesia es santa, no porque sea perfecta. Pero ya después vamos a ver que Dios tiene un trabajo hasta el final de nuestros días en perfeccionarnos. Pablo, a pesar de todo, él tenía gozo. En medio de él tenía gozo. Y vamos a ver 4 cosas o recetas, y vamos a palabra más actualizada, para el gozo en estos versículos. ¿Qué es lo que Pablo, al tener en mente la iglesia, seguía teniendo gozo por esa iglesia? Cualquier líder o pastor a veces se acongoja al ver problemas y situaciones difíciles. Somos humanos y a veces nos llega a entristecernos y a veces llorar por situaciones que se presentan. Pero Pablo, acá en este punto, en estos versículos está hablando de que él cuando está rogando, está orando y cuando tiene en mente a los filipenses, está gozoso. En primer lugar, porque él tiene una memoria selectiva. En realidad todos tenemos memoria selectiva, ¿no? Cuando alguien nos cuenta algo, o cuando escuchamos algo, o cuando hacemos algo, elegimos a veces, o cuando hacemos algo malo, elegimos olvidarlo. Cuando hacemos algo bien a alguien, elegimos cuidarlo, ¿o no? Pero vamos a usarlo como Pablo nos quiere enseñar. Él tiene una buena memoria selectiva porque él está escogiendo las cosas que él quiere tener en cuenta de las personas, de los hermanos. Él no va a tener en cuenta lo negativo, sino lo que realmente es para edificación. En el versículo 8 del capítulo 4, él mismo lo dice. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Memoria selectiva, pensamientos selectivos. Cuando se acuerda de los filipenses, usa el filtro de capítulo 4, versículo 8. Pero un deseo genuino de enfocarse en todo lo puro, todo lo justo, todo lo lindo de la iglesia, eso no exime también de decir la verdad, como recién lo dijimos. A veces en el momento justo llamar la atención. Cuando hay algo que llama la atención es lo que hay que hacer. Pero cuando estamos en general, Pablo está hablando de mis hermanos, yo pienso en lo justo, en lo verdadero, en lo que edifica y hablo con ellos de esto. Cuando él piensa en la iglesia, decide ignorar aquello que le podría traer tristeza. Entonces, por eso la primera receta es elegir en lo que voy a pensar de mis hermanos. Hay un autor, John MacArthur, seguramente lo recordarán, lo habrán leído, escuchado. Dice, la persona que se enfoca en las fallas, errores y engaños de otros es una persona entregada a la carne y controlada por el resentimiento y un espíritu de crítica. En primer lugar, entonces, Pablo, ¿por qué estás tan contento o tan gozoso al pensar y orar por los filipenses? Es porque yo elijo, dice Pablo, en todo lo bueno de ustedes. Me centro en eso. En segundo lugar, la segunda receta, segundo punto es la gratitud.
Él dice, doy gracias a mi Dios. Y a ese hecho de decir gracias a mi Dios es poder entender y aceptar que todo lo que está pasando conmigo en esta situación en que estoy, 2 soldados a mi costado, cadenas, que no sé cómo de largo habrá sido la cadena, pero seguramente le permitían escribir porque le estaba escribiendo la carta, o si no, alguien lo estaba escribiendo para él y él estaba dictando, no lo sabemos, pero había situaciones en ese momento que podría decir, ¿cómo podés estar agradecido? Porque Pablo decía, es mi Dios el que está permitiendo que estoy aquí. Estoy agradeciendo a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él reconoce y acepta la situación como parte o de parte de Dios. Un corazón agradecido lo es constantemente, no solo una vez. A veces pensamos que ser agradecidos, bueno, alguien me da un chocolate, que bueno, una buena idea, ¿no? Pero alguien me da un chocolate y yo, gracias por el chocolate. Pero me olvido. Después nunca más me acuerdo de que Guillermo me dio chocolate. El que es agradecido va a ver la cara de Guillermo se ríe. Voy a ver la cara de Guillermo y siempre me voy a acordar del chocolate que me dio. Bueno, perdón por el ejemplo, ¿no? Pero lo que sea, una buena acción. Te veo triste. ¿Necesitas que ore por vos? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tenés algún problema? Y después, tener eso en mente, ser agradecidos es todo el tiempo, no es solo una acción. No es solamente porque el carcelero le lavó las heridas y bueno, gracias, ya le dio una vez gracias y ya está. Él vivía agradecido a Dios, gracias a mi Dios. El tercer punto para la receta es orar unos por otros. Cuando leemos las oraciones de Pablo, rara vez él menciona cosas. Y esto me tocó bastante, porque generalmente las oraciones mías están centradas en cosas. También en personas, pero muchas veces saco el foco y oro por cosas. Y Dios y Pablo, Dios nos está enseñando a través de Pablo acá, que Él está orando por las personas. Porque para Dios es importante tu vida y mi vida. Entonces para Pablo es importante mi vida y la tuya, la iglesia. Cuando oramos unos por otros, esto produce gozo. Y si alguien me dice, y no sé si les pasó a ustedes, estoy orando por vos, produce gozo. Me pone contento, como dice la hermana. Me pone contento, me pone muy contento. Orar, ¿por qué nos pone contento? Porque orar nos cambia la actitud hacia la persona. Cuando yo oro por alguien, cambia mi actitud y el trato con esa persona. ¿Por qué Jesús dijo, oren por sus enemigos? Porque ustedes van a orar por sus enemigos y van a cambiar la actitud hacia sus enemigos. Es muy fácil enojarnos con nuestros enemigos y tirarles piedras, devolverles las piedras. Pero cuando comenzamos a orar por nuestros enemigos, nuestra actitud hacia ellos va a cambiar. Es el tercer punto para el gozo, la receta para el gozo de Pablo. El cuarto, la receta es el sostén en la comunión. Y acá vamos a ver el versículo 5, donde dice, por vuestra comunión, todo está dentro de la oración de Pablo. Él está orando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El sostén en la comunión, el sostenernos mutuamente en la comunión, y ahora vamos a ver un poquito esa palabra, es lo que produce también el gozo en la vida de Pablo. Él está tratando de decir que ellos estaban profundamente involucrados con todo su ministerio. Ellos oraban por él,
Ellos se sacrificaban, incluso financieramente, porque después del capítulo 4 al final él dice, una y otra vez ustedes me mandaron ofrendas. No es que yo estoy esperando ofrendas, sino que estoy esperando frutos a vuestro favor. Ellos también distribuían y leían las cartas de él y animaban a otros con las cartas que Pablo enviaba. Ellos también abrían las puertas de su casa cuando él viajaba y necesitaba hospedarse a algún lado. Todo eso es la participación, la mutua sostén en la comunión del Evangelio. Esa palabra que se traduce en nuestra Reina Valera, comunión, es koinonía en el original. Y es compañerismo, pero no se centra en un rato. El compañerismo bíblico, la koinonía bíblica, no es el rato que podamos estar charlando juntos. O sea, nos quedamos después del culto y charlamos un rato. Nos juntamos en la plaza, en la costanera, charlamos un rato. Eso no es la koinonía. Está muy bueno, excelente, eso debemos hacer. Pero la koinonía va mucho más allá, la comunión al Evangelio va mucho más allá de eso. Es compartir un ministerio, es compartir la carga de un ministerio. Y no precisamente todos haciendo lo mismo, ¿no? Todos predicando, algunos orando, otros ofrendando, como estábamos viendo con los filipenses. Es servir juntos. Es formar un grupo, estoy dando ejemplo, ¿no? Formar un grupo de oración por las misiones. Tal vez en nuestra iglesia, tal vez no en nuestra iglesia está faltando esto. Involucrarnos más en las misiones. Decimos, bueno, hay mucha misión alrededor nuestro, pero también es necesario que la iglesia participe en las misiones allá lejos donde hay prohibición y donde los misioneros tal vez están pasando por dificultades y necesitan y esperan nuestras oraciones. Eso es koinonía, compartir la carga del Evangelio de Cristo. William Carey es el padre de las misiones. Él había entendido esto, que significa koinonía en el Evangelio, comunión en el Evangelio. Él dedicó 40 años de su vida en predicar en India. Y cuando él estaba por irse, él no se fue solo, dijo, bueno, me voy a la India y voy a ver cómo el Señor me sostiene allá, yo me arreglo. Sino que él reunió un grupito de hermanos y le dejó una cartita y le dijo así: hay una mina de oro en India, pero es tan profunda como lo es el centro de la tierra. Voy a aventurarme a entrar a esa mina, pero ustedes tienen que sostener las cuerdas. ¿Se entiende la graficación? Este misionero dijo, yo voy a ir a predicar, pero es un pozo profundo y cada uno de ustedes tiene una cuerda y me va a sostener y con eso me va a ayudar a buscar ese oro ahí adentro. Ustedes saben a qué se estaba refiriendo, ¿no? Las almas o las personas que Dios quería llegar, quería salvar. Así lo mismo Pablo está sintiendo. Yo estoy acá en la cárcel, mi carga es la iglesia, quiero seguir predicando el Evangelio, pero también necesito de las cuerdas que sostienen, y esto es lo que me está haciendo tan gozoso. Tengo una iglesia que yo sé que está orando por mí y que me está sosteniendo, no solamente enviando a vez en cuando una ofrenda. Tendríamos que mandar una ofrenda a Pablo. Él sabía que ellos estaban preocupados por la vida de Pablo. En segundo lugar, lo que vemos en este párrafo es lo que nos sostiene, es entender que Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros y que no deja las cosas a medias. Es interesante para cada uno de nosotros los creyentes poder entender y aceptar. Dios sigue trabajando en mí. Yo no soy un producto terminado. Falta bastante. Está bastante rugoso y bastante deforme. Dios tiene mucho que hacer en mí todavía, pero también tiene que hacer muchas cosas en ustedes. ¿Por qué digo esto?
Versículo 6, estando persuadido de esto, dentro de la misma oración, el mismo párrafo. Estoy gozoso, agradecido a Dios, orando por ustedes, pero estoy persuadido, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Había algo que le mantenía o se sentía sostenido en su vida, Pablo, ahora en ese lugar donde estaba, sabía que Dios seguía obrando en medio de su pueblo. Dios estaba usándolo él ahí, porque después más adelante, o cuando escribe, dice, no me acuerdo en qué carta, él dice, los de la casa del César los saludan. ¿Por qué? Porque él ya había predicado a los soldados que le estaban cuidando y algunos ya se habían convertido. Ya había una iglesia ahí en la casa de él donde estaba, la cárcel donde él estaba. Dios sigue obrando en tu vida y en la mía. Ahora, me llevó un poco a pensamiento y a confrontarme a mí mismo. ¿Por qué si él sabe que Dios va a estar haciendo la obra porque él ora? A veces está chocando eso. Nosotros decimos, Dios es soberano, Dios en una palabra cambia todas las cosas, cambia reyes, cambia el corazón del rey está en las manos, dice la palabra de Dios que está en las manos de Dios como el repartimiento de las aguas. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Acá está el kit de la cuestión. Porque eso es lo que Dios quiere hacer, o porque esa es la voluntad de Dios, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Se acuerdan lo que Jesús oró la última noche? Por la unidad de los que le seguían, de los que los que le iban a seguir, por la iglesia, por la unidad, por la comunión de la iglesia. Entonces la oración de Pablo es la voluntad de Dios, y Dios espera que sus hijos oren por lo que es su voluntad. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice que sabemos las cosas que pedimos estaba por decir en memoria, mejor leamos porque voy a decir algo. 5, 13 y 14. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos lo que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él concede o contesta las oraciones que son de acuerdo a su voluntad. Y Pablo estaba pidiendo la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios en su pueblo. Toda la obra que Dios comienza, la termina. Y eso le ponía a él tan gozoso y tan confiado. Estoy persuadido, estoy seguro que Dios está haciendo una obra en cada uno de ustedes. En Daniel, en Paulita, en donde haya alguien, amén. Cada uno de nosotros Dios está obrando. Ni siquiera los hombres, o por lo menos la mayoría, comenzamos algo y lo dejamos a la mitad. ¿A usted le gusta dejar las cosas por la mitad? No. Hasta nos ponemos nerviosos cuando no podemos terminar en horario, ¿no? O en el Sí. momento que yo... Sí, ahí me identifico bastante. Pero Dios, principalmente Dios, todo lo que comienza lo termina. La creación. No es que Dios dejó de trabajar. Dios sigue obrando, pero la creación ahí son 6 días. Incluimos el 7 porque Él descansó. Dios sigue trabajando alrededor nuestro. Muchas veces nosotros no lo vemos. Porque estamos concentrados en nuestro trabajo, en nuestra tarea. Todo lo que Dios comienza, hay una garantía que lo va a terminar. Y me encanta el versículo 8 de Salmo 138.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Santiago 1:17. Otro versículo más. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios hace es perfecto, no hay variación. Él tiene su propósito establecido para Lucas Falco, Lucas Torres, para Cristina, para José. Tiene un propósito. Pero ahora, Señor. Gracias, Señor. Eso podemos estar confiados y agradecidos. Ahora la pregunta sería, la pregunta del millón. A ver si me pueden ayudar a contestar. ¿Puedo impedir yo que Dios haga su obra en mí? No. Imposible. No. Perfecto, así, con acentuado, con signos de exclamación. No. Él lo va a hacer con mi permiso o sin mi permiso. Lo va a hacer igual. Si yo no le doy permiso, el costo va a ser más grande. ¿Me entiendes? Me va a costar más a mí. Si soy salvo, ¿estaría cómodo resistiendo al Espíritu Santo en todo tiempo? No, si soy salvo no puedo resistir a Dios. Claro, porque Él lo va a hacer igual, pero el problema lo voy a tener yo. Me va a tener que llevar hasta lo más profundo a quebrantarme. Van a decir, ¿de dónde sacas eso? Les voy a contar, busquen Mateo 18:35 y les voy a contar, ustedes tal vez se estén acordando ya de una parábola que Jesús contó. Yo les leo el final y después les voy a leer el final. Primero les cuento lo que pasó ahí. Había un hombre que debía bastante al rey, eso cuenta Jesús, una parábola. Debía muchísimo al rey. Y como no podía pagar, el rey dijo, bueno, te voy a vender con tu esposa, tus hijos, todo lo que tenés, y bueno, por lo menos va a pagar parte, bueno, eso no dice la Biblia, estoy grande yo, ¿va? Para cubrir los gastos te voy a vender como esclavo. Y ese muchacho se puso de rodillas, dice así Jesús, le rogó, por favor, ten paciencia que yo te lo voy a pagar todo. El Señor, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solo le dijo, bueno, te tengo paciencia, al seguir pagando, ¿cuánto me vas a hacer? Le perdonó la deuda. Y este muchacho dijo, ahora tengo una oportunidad. No tengo más deuda, así que cualquier cosa que yo, estoy agregando yo, ¿no? Cualquier cosa que yo consiga extra es para mí. Voy. Ahí está, señor, él me debe 10 pesos. Y le acogotaba, dice, ¿no? Le cerraba, le decía, pagame lo que debes. Me dice, no, por favor, yo no puedo pagar. No puedo, pero tenés paciencia que te lo voy a pagar todo. Teneme paciencia. ¿Qué hizo él? ¿Tuvo paciencia? No, fue y le entregó a la cárcel hasta que pague todo. Bueno, los consiervos van y le cuentan al rey lo que pasó, porque estaban muy entristecidos, y el rey ahora sí le echa a la cárcel para que pague todo, hasta que pague todo. Y Jesús termina diciendo esto: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Puede pasar que yo no quiera perdonar. Me resista el Espíritu Santo. Dios dice que debemos perdonar. Y puede pasar que yo no quiera perdonar.
Pero dice, así el Padre va a enviar verdugos hasta que entiendas que debes perdonar. ¿Yo me puedo resistir? Sí, pero me va a salir muy caro. Y el Señor igual va a terminar con la obra. Entonces, ¿qué es más fácil? Me entrego a su voluntad. Y dice, estamos hablando de que Dios va a seguir haciendo su obra hasta el día de Jesucristo, dice acá. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una frase profética que aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y 3 veces en esta carta. El día de Jesucristo se refiere cuando la iglesia va a ser llevada a la presencia del Señor. Cuando nos vamos a reunir con el Señor. Todos aquellos que creyeron en Jesús, que nos reconocimos como pecadores delante de Dios, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. No podemos nosotros por nuestro medio llegar a Dios. Solamente reconocemos que Jesús pagó por mis pecados. Esos creyentes van a estar listos para recibir al Señor el día que Él nos venga a buscar. O si nos lleva antes, no a través de la muerte. Pero el día de Jesucristo se refiere a la perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Es muy distinto al día del Señor. El día del Señor es cuando Dios va a juzgar y hacer justicia con aquellos que no le aceptaron como Señor y Salvador. La pregunta es, ¿estamos conscientes que Dios va a seguir la obra en nuestras vidas y sigue su obra y quiere perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo? A veces nos olvidamos y comenzamos a resistir. Y por último, el versículo 7, y cerramos, dice, seguimos el párrafo, dijimos, hay solamente un punto y coma. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Tener un lugar especial en el corazón a los demás. Pablo en el versículo 3 dice, los tengo en mi mente. ¿Sí? Siempre me acuerdo de ustedes. Pero él no solamente tiene a los creyentes en la mente, sino que los tiene en su corazón. Sostenernos mutuamente es cuando podemos tener a mi hermano en mi corazón, cuando realmente está en mi corazón. No solamente en mi mente, me acuerdo de vez en cuando de él, sino que tenerlo en mi corazón. Pero todavía quiero resaltar 2 palabras brevemente, donde él dice, en defensa y confirmación. Esas 2 palabras. Él dice que los tengo en el corazón, en mis prisiones, es una realidad, él está preso, y en la defensa y confirmación del Evangelio. La palabra defensa está traducido del original que dice apología. Por eso dice el que hace apología, el que defiende, por ejemplo, apología del delito es defender el delito. ¿Están a favor? Están a favor del... Sí, si vas a defender, ¿no es cierto? Pocas veces alguien defiende algo que no está a favor. Me pasó una vez mi jefe, yo le planteé algo y le dije, no, pero los muchachos están pidiendo. No, si vos me estás trayendo porque vos estás de acuerdo, me dijo, si no, ni lo traerías. Entonces, él dice, ustedes están conmigo. ¿Cómo es que los filipenses estaban en la defensa del Evangelio con él ahí? Porque a su vez ellos también defendían el Evangelio. La defensa del Evangelio contra los que atacaban a la iglesia desde afuera. Pero también habla de confirmación. Fíjense. Y confirmación del Evangelio. La palabra confirmación se refiere al crecimiento de la iglesia. Pablo, después del primer viaje misionero, la segunda vez que él sale, él va y confirma las iglesias.
Y él acá está diciendo que ustedes están creciendo, confirmando lo que una vez han aprendido. Estos creyentes estaban activamente colaborando en la defensa contra aquellos que atacaban la iglesia de afuera y en la confirmación para el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, esta iglesia estaba más preocupada por lo que está sucediendo en el avance del evangelio que con lo que a ellos les pasaba. Esto nos da a entender y nos pone bien en claro que no había dudas de que Pablo tenía un lugar muy especial en su corazón para la iglesia de Filipos. Un hombre en la cárcel, encadenado, escribiendo una carta, pero teniendo un lugar tan especial en su corazón hacia los destinatarios. ¿Por qué? Porque ellos compartían su pasión, ellos compartían su gozo, entendían su devoción leal al Evangelio de Jesucristo. Por cuanto sois, o por cuanto participáis conmigo en la comunión del Evangelio, ustedes están participando conmigo. No están acá presos, pero yo estoy seguro. Yo estoy, como dijo acá, estoy persuadido de que Dios está haciendo la obra y que ustedes están acá. Yo estoy en el corazón de ustedes y ustedes están en mi corazón. Y para terminar, simplemente recordar qué aprendemos de estos 4 versículos. Si puedo resumir, y espero que haya sido claro, y si no, podemos seguir charlando después. Aprendemos 3 cosas importantes. Todos los creyentes deben ser copartícipes o compañeros en el Evangelio. En segundo lugar, la koinonía o la comunión en el Evangelio es esencial para el progreso del Evangelio. La comunión es esencial para el progreso del Evangelio. Pablo pudo ser fortalecido y sostenido por la comunión que mantenía con los filipenses. En la iglesia de hoy necesitamos aprender y aplicar esta verdad, que todos somos parte y todos somos responsables de que el reino de Dios o el Evangelio siga expandiéndose y llegando a otras personas. Personas que necesitan conocer de la salvación, de que en Cristo tenemos el gozo. Y en tercer lugar, Dios tiene una obra en marcha en cada uno de nosotros. Y no se detendrá hasta el día de Jesucristo. Ahora, iglesia, nosotros acá, si Pablo estaría preso hoy, hagamos un ejercicio. Quiero hacer una pregunta al final. Si Pablo estaría preso hoy, imagínense, en la cárcel, Pablo escribiendo, y nosotros, la iglesia de Filipos. ¿Lo tienen? ¿Podría decir lo mismo de nosotros? Por ejemplo, por vuestra comunión en el Evangelio, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Lo que Dios quiere seguir haciendo, permitámosle que Él lo haga. Porque si nos oponemos, nos va a salir caro. Que Dios nos dé la fuerza y nos ayude a comprender cada vez más y abrir nuestro corazón para que Él pueda seguir haciendo la obra y que no me salga tan caro. Oramos. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Señor, y sé que tu obra, y estamos seguros como creyentes que tu obra no se detiene. Lo que tú haces, nadie va a puede decir, ¿qué haces? ¿Por qué me hiciste así? ¿Qué hiciste en mi vida? ¿Por qué permitiste este dolor? ¿Por qué me permitiste esta prueba? Señor, tú estás trabajando. Y esa obra la vas a completar hasta el final de nuestros días. Señor, ayúdame, y en humildad te lo pido, ayúdame a mí
a que pueda estar atento, a que cada obra y cada trabajo que tú haces no me esté resistiendo, Señor. Abre mi corazón, abre el corazón de cada uno de mis hermanos, en lo que tú le estás hablando a cada uno particularmente, y que podamos decirte, sí, Señor, sigue con esto. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.